Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Ahora sí estamos, ¿verdad? Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Así comenzamos. Mi hijo de 11 años me resumió ayer, tras el mensaje del presidente Vizcarra, lo que está ocurriendo. Papá, me dijo, este es un jaque al rey. Ciertamente, tras las movidas, la ficha que ha movido el presidente Martín Vizcarra con el anuncio del adelanto de elecciones, la pelota o el movimiento de la siguiente ficha tiene que hacerlo el Congreso de la República. Pero, ¿qué ocurre si el Congreso no quiere mover esa ficha o si patea el tablero, literalmente hablando? El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, está con nosotros. Ministro, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Jaime, buenas noches. En primer lugar, permíteme felicitarte y saludarte por la escenografía que estás poniendo de relevancia esta noche y obviamente augurarte éxitos en tus próximos programas. Muchas gracias por eso. Es una escenografía intensa, con colores intensos, tal y como manda la coyuntura, o tal como está la coyuntura, con colores intensos. Ya se ha hablado de la presentación del adelanto de elecciones, pero le planteo inmediatamente la pregunta respecto a lo que está diciendo en este momento la oposición, o por lo menos lo que la oposición está anticipando. ¿Está contemplada en esta propuesta la posibilidad de que el presidente Martín Vizcarra renuncie a la presidencia y que, como lo dice la oposición, todo el proceso de adelanto de elecciones y el recambio de autoridades sea más rápido? Primero, esperar con tranquilidad, superado este impacto de lo que ha significado la propuesta del señor presidente, se retome la calma y con mayor cordura política pueda definirse mejor los conceptos. Ahora, hay dos alternativas que está siendo esbozada por la oposición, ¿no? Primero, la vacancia, ¿no? Y lo segundo, la renuncia. En el tema específico de la vacancia no hay ninguna causal que pueda posibilitar esta disyuntiva, dado que el presidente ha hecho uso de una iniciativa constitucional, que ya la hizo exactamente hace un año. Y lo segundo, en el tema de la renuncia, que no es otra cosa que la aplicación del artículo 115 de la Constitución respecto a la llamada sucesión presidencial. Renuncia el presidente, renuncia la vicepresidenta, y en este caso quien asume la presidencia de la República sería el presidente del ¿Esa Congreso. posibilidad está contemplada para ustedes? No, no está contemplada, es por eso que hemos planteado ya la iniciativa. Es decir, al plantear la iniciativa del presidente de plantear una reforma constitucional, de recortar el mandato parlamentario, de recortar el mandato presidencial, creo que ya la decisión está tomada. El vocero del fujimorismo, el señor Carlos Tubino, admite que se debe convocar elecciones. Es un primer paso, pero insiste con la renuncia del presidente. Sí, como le reitero, espero que sea producto del calor del debate. Sin embargo, permítame puntualizar un poco más sobre el 115 de la llamada renuncia, ¿no? Primero, de renunciar, tanto presidente como vicepresidente, ¿quién asumiría la presidencia? El presidente del Congreso. El presidente del Congreso, a su vez, impulsado, soportado con los votos de la mayoría parlamentaria que ha sido gravitante en los 2 primeros años. O sea, ha tenido una posibilidad histórica de proponer al país una agenda política, una agenda parlamentaria. Y en una situación de crisis política impulsada por el propio Parlamento, se le debe traer esta responsabilidad. Pero lo segundo, que ya es un tecnicismo jurídico, ¿no? Porque dice la Constitución en el 115, convoca elecciones. Y aquí hay una especie de indefinición. Inclusive los constitucionalistas no alcanzan a ponerse de acuerdo. Se convoca elecciones ¿de qué? ¿De la plancha presidencial o elecciones generales? Entonces, está abierta esa deshabilitación que puede hacer, pero en un sentido o en otro sentido, no está precisado. Ya, pero usted ha planteado una de las posibilidades, o por lo menos la ha puesto sobre la mesa, que la propia oposición está a su vez planteando, que surja la posibilidad de la vacancia presidencial. Y la vacancia presidencial tiene una causal que es incapacidad moral, que es un albur. No hay algo específico que tú digas, incapacidad moral por esto. No, dice simplemente incapacidad moral y se presenta la vacancia. ¿Qué hacen ustedes en esa posibilidad? En principio, no creo que prospere. ¿Pero si prospera? Primero porque hay una ciudadanía atenta y fuertemente posicionada, que ya no es la ciudadanía pasiva. Al contrario, está vigilante y realmente está haciendo un ejercicio de ciudadanía. Lo segundo sería una pésima lectura que haría el Parlamento
de llegar a esta determinación porque el presidente no está incurriendo en ningún tipo de exceso ni infracción a la Constitución. Está haciendo uso de una potestad facultada por la propia Constitución del Estado. Ya, sería simplemente una medida... Estoy diciendo una cosa que es probable. Es decir, mi pregunta es, ¿qué harían ustedes? Concretamente, si dicen, agarren y presentan, acá está la vacancia. Y ojo que Olaechea ha sido elegido con 74 votos. Entonces, no es poca cosa. Se requiere 87 votos en este caso, ¿no? Pero más allá del número más, número menos de votos, lo hablaremos en ese contexto. Obviamente tampoco nada está dicho, pero esa circunstancia no se ha dado y estamos más bien alentados porque finalmente el Poder Legislativo puede hacer eco de esta propuesta que ha alcanzado el Ejecutivo. La oposición reclama también por qué el presidente Vizcarra, cuando plantea el adelanto de elecciones presidenciales y congresales, no lleva los proyectos. Ha presentado un folder, una carátula. ¿Por qué no se llevaron los proyectos? Mire, ¿por qué tanto observación al detalle? Hagamos memoria lo que aconteció en el mensaje el 28 de julio. Él planteó, usted recordará, 4 reformas de carácter constitucional sometidas a un referéndum. El año pasado, eso. Claro, con precisión, ¿no? Fue con este año Parlamento, ¿no? Y fueron presentados la primera semana del mes de agosto. Y no hubo ni una actitud de aspaviento ni objeción alguna. Es parte de un proceso. Y más aún, ¿no? Cuando el presidente, el día domingo del mensaje, no lo deja ni culminar de la mejor manera su presentación, porque se eleva el tono de voz de los señores parlamentarios, usando algunos descalificativos y adjetivos impropios del Parlamento, contrastando la majestad y el respeto a lo que es la autoridad del presidente de la República, ¿no? Entonces se presentaron una serie de circunstancias. Es decir, el presidente no es que no haya tenido la voluntad, sino que el contexto en que se dieron las cosas no permitió. ¿Cuándo se van a presentar estas? El primer día hábil, que es este próximo miércoles, pasado mañana. El miércoles se presenta a mesa de partes. Exactamente. Del Congreso de la República. Sí, siguiendo el conducto regular. Ahora, otra pregunta que la gente se hace es, si no se han podido concertar con las reformas, ¿no? La reforma política, la inmunidad, incluso la paridad y la alternancia, sumando el voto preferencial y otras más, han desdibujado las esencias de los proyectos. ¿Por qué este adelanto de elecciones sí tendría el consenso, o por lo menos sí pasaría? Hay dos palabras que acuñan un artículo Juan de la Puente el día de hoy, ¿no? Habla de que la propuesta del presidente es una propuesta osada y generosa, pensando en el país, sobreponiendo el país por delante. Este es un mensaje sumamente sustantivo. Acá se trata de salvaguardar la institucionalidad de nuestro país, de reforzar sus instituciones. El primer paso lo ha dado el presidente. El paso complementario tiene que darlo el Parlamento. Compartir responsablemente lo que las circunstancias o coyuntura política está demandando. De acuerdo, pero mi pregunta sigue siendo, ¿cuál es el plan alternativo que tienen ustedes? Es decir, ustedes supongo están mirando esto. La primera reacción es mayoritariamente en desacuerdo. Habrá leído usted el comunicado del Partido Aprista, ¿no? Lo que están planteando en grueso los congresistas, por eso le hacía la figura de los 74, porque visibiliza cuál es, digamos, en este momento, en votos, en números, lo que tiene el gobierno, que podríamos decirlo en los 47 votos de Salaverry. ¿Cuál va a ser el plan alternativo, ministro? Mire, son etapas que se tienen que ir de una u otra manera superando, ¿no? O sea, la iniciativa se regulariza este miércoles, el Parlamento tiene que empezar a instalarse a partir más o menos del 15 de agosto, que a partir del 15 de agosto para adelante tiene todo septiembre aproximadamente para deliberar. Y obviamente si esto no avanza, hay retraso o no hay voluntad política o en el proceso o esto se está desvirtuando, definitivamente se tomarán otro tipo de acciones, pero no vedadas ni que significan una contravención a la Constitución. El momento y el actuar del Parlamento determinará las acciones más apropiadas que puede impulsar nuevamente el Poder Ejecutivo. Entre esas acciones apropiadas, como las llama, estaría un pedido de confianza, un nuevo pedido de confianza. Es una posibilidad que no se descarta. Sobre esta reforma. Así es. Sobre el adelanto de elecciones. Efectivamente. Ya, claro, ahí entraríamos ya en un escenario en el cual sería la segunda, la segunda confianza denegada, porque el Congreso rechazaría esa confianza y estaríamos ante un eventual cierre del Congreso. Mire, no nos alarmemos con la cuestión de confianza.
Ya la cuestión de confianza en un primer momento fue negada, ¿se acuerda por el gabinete de Fernando Zavala, ¿no? Sí. Una segunda oportunidad fue con el gabinete Villanueva, justamente para las reformas políticas sujetas a referéndum el 9 de diciembre pasado. Una tercera de confianza la ha planteado el Premier justamente con estas iniciativas de reforma electoral, ¿no? O sea, no es un tema vedado, al contrario, es un uso perfecto de un equilibrio de poderes. Y es más, están facultados por la propia Constitución. Es decir, esto no puede, ¿por qué generar alguna corriente de alarmismo? No. Mi pregunta es muy concreta. Ustedes han presentado este adelanto de elecciones congresales y presidenciales y la respuesta inicial del Congreso es: no aceptamos esa propuesta, solo la aceptaríamos si es que el presidente renuncia. Usted me dice, el presidente no va a renunciar. Entonces, mi siguiente pregunta es: ¿cuál es el plan alternativo? Usted lo que me está diciendo esta noche, que está confirmando esta noche, es que el plan alternativo sería pedir una nueva cuestión de confianza. Lo que le estoy manifestando no necesariamente es pedirlo, sino vamos a estar haciendo seguimiento cómo evalúa la capacidad de respuesta que discrecionalmente tiene que asumirla el Parlamento. Y en esa disyuntiva, obviamente, haremos uso de los mecanismos que la propia Constitución nos permite. Ahora, ¿por qué se llegó a una decisión como esta? Me explico. Lo que algunos están pensando, después de ya el pasado, el calor de lo que fue el momento final del debate, del mensaje presidencial, es que esta es una renuncia sin carta. Es como que el presidente ha tirado la toalla. ¿Es así? En absoluto. Creo que es una decisión magnánima que despierta desprendimiento y mucha valentía y carácter por parte del señor presidente. O sea, está en ejercicio de la más alta autoridad del país y cualquiera no se desprende así. Y es más, tiene una grave y delicada responsabilidad de impulsar el desarrollo de nuestro país. La primera parte, casi el 90% de su mensaje, ha dado cuenta, como corresponde, de todo lo que se venía ejecutando y las expectativas inmediatas en lo que hay en construir el desarrollo para nuestro país. La lectura que podría darse, oye, ¿se va a paralizar el país después de esta iniciativa? De ninguna manera. El presidente sigue con el mismo impulso y no esa lectura errónea, equivocada, sesgada y parcializada de algunos sectores que dicen: no, es que está renunciando porque está perdiendo capacidad de gestión. En absoluto. Él seguirá liderando el año que resta con la misma capacidad, aptitud y compromiso que lo está mostrando el día de hoy. Háblenos del calendario, porque ahí Correcto. viene el principal escollo, o por lo menos la prisa que hay que darle. Incluso, usted me confirmará, probablemente tengan que aprobarse disposiciones transitorias porque, de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, tal y como está, hay plazos que incluso ya se vencieron. ¿Cuál es la propuesta suya, del gobierno, en términos ya de fechas? Correcto. Primero presentan, usted dice, el miércoles, ¿verdad? Sí. Algunas observaciones muy puntuales, ¿no? La ley vigente establece que entre las elecciones y la convocatoria debe mediar 270 días, o sea, 9 meses. Así es. ¿Correcto? Lo segundo es que el presidente de esta ley, que es nueva... Y estamos a 9 meses, pero ya 270 exactamente, días, ¿no? ya volamos. Claro. La segunda premisa es que la ley anterior a esta hablaba entre uno u otro espacio de tiempo de 120 a 150 días, o sea, 4 o 5 meses. ¿Correcto? Ya. Y una adicional, el referéndum, ¿no? Entre la convocatoria y el referéndum debe mediar un mínimo de 60 días. ¿De acuerdo? Sí, ya. eso sí. En el cronograma que estamos sugiriendo es: esta propuesta debe ser aprobada entre agosto y septiembre por el Parlamento, ¿correcto? Inmediatamente ser sometida a consulta mediante referéndum. 60 días, que debe ser la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. Tal como pasó con el referéndum pasado. Algo así, correcto, 60 días. Y la convocatoria a elecciones sería la segunda semana del mes de abril. ¿Y dónde quedan los 270 días? Justamente en el cronograma en la propuesta que está alcanzando, primero es el acortamiento de los mandatos, lo segundo es que las nuevas autoridades deben ser, del producto de las elecciones generales, deben asumir cargos para el 28 de julio del 2020, lo tercero es que tiene que reducirse, flexibilizarse los plazos dentro del cronograma electoral, y algo más importante, ¿no? Pero eso con disposiciones transitorias. Sí, todo esto va en disposiciones transitorias. Digamos, que el Congreso las apruebe. Exactamente, así es, ¿no? Y lo otro es de que existe en estos momentos, está en vigencia una ley que propone de que
el último año antes de las elecciones no puede modificarse norma de materia electoral. También, obviamente, la propuesta es que se suspenda por este proceso esta norma, de tal suerte que se flexibiliza y se adecúa a la propuesta que estamos alcanzando. El panorama es un poco gris, ¿no? Es decir, vuelvo e insisto, ¿no? El cálculo que ustedes han hecho es que, claro, esto evidentemente el remesón que ha provocado, pero luego que los congresistas se sienten, ¿no?, y se pongan a diseñar su salida. Es una cosa harto complicada. ¿Quiénes han asesorado al gobierno para llevar esta propuesta? Ha sido una decisión de una u otra manera bastante evaluada, pero necesaria desde una perspectiva política. Obviamente esto, o sea, permítame complementar la idea, ¿no es cierto? O sea, ha habido un permanente seguimiento de cómo evolucionaban las reformas electorales propuestas al Poder Legislativo, una articulación permanente entre el Ministerio de Justicia, Palacio y PCM, y los equipos jurídicos del Palacio de Gobierno, PCM y Minjus han estado permanentemente articulando, y obviamente en los fueros internos políticos se han ido evaluando distintas posibilidades, y una de ellas es justamente a la que hemos arribado en la propuesta considerada por el señor presidente. ¿Estas asesorías las ha recibido el propio presidente? Así es, obviamente, en una articulación permanente con PCM y el Ministerio de Justicia. Claro, pero ¿algún constitucionalista de renombre que haya intervenido aquí, que haya asesorado al gobierno? Sí, pero sería poco serio en esta parte estar sugiriendo a un nombre en particular que nos haya estado brindando el apoyo. Es porque hay un sinfín de o connotados constitucionalistas que uno distingue, reconoce y tiene algún tipo de credibilidad, y que bien podrían por lo menos marcar una suerte de distinción con respecto a las reformas, pero entiendo que eso se mantiene en el ámbito privado. Pero mire, sin entrar obviamente al ámbito privado, o sea, creo que el debate que se ha generado es sumamente importante y sustantivo, ¿no? Yo he recogido la opinión del expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Luis Viola, de Samuel Abad, Luciano López, o sea, bastante interesantes, el mismo Francisco Eguiguren, que de una u otra manera obviamente argumentan la constitucionalidad de esta propuesta. Pero volviendo al punto anterior, lo que usted dice es que hay que aprobar una ley electoral transitoria, ¿eso es? Sí, más o menos el contexto en que se dio en el 2020 con la ley 27365, más o menos. ¿Se acuerda usted cuando, es más, esta ley la dio el propio Fujimori? El año 2000, digamos. El año 2000, perdón, el año 2000. 2020 todavía. No, todavía. El año 2000 la aprobó el mismo Fujimori, obviamente, y recuerdo quien suscribió como vicepresidenta del Congreso fue Luz Salgado. Pero ¿cuántas votaciones se requieren para eso? Ahora, en ese contexto, ¿qué se hizo? La reforma constitucional también requería de 2 legislaturas. En ese caso del año 2000 se acortaron las legislaturas. O sea, la primera legislatura dura, ¿no?, de julio al 15 de diciembre, y la segunda del 1 de marzo al 15 de junio, ¿no es cierto? Pero en este caso no se esperaron la amplitud de la legislatura, sino se acortaron. Si no me recuerdo, la primera legislatura fue en octubre y la segunda legislatura fue en noviembre, y se aprobó esa reforma. Ahora no. O sea, no estamos siguiendo el procedimiento constitucional de las 2 legislaturas, sino estamos siguiendo el segundo procedimiento, que es vía referéndum, es decir, no llegar a la segunda legislatura. Claro, sería con una legislatura más el referéndum. Exactamente. Y en el caso de la ley electoral transitoria. No. Eso iría dentro de esa norma. Dentro de la norma. Exactamente, una sola norma. Ya. Ahora, con esto son conscientes que ya nos olvidamos de la reforma, es decir, de la reforma política, quiero decir, de lo que se ha aprobado, la paridad, por ejemplo, o las primarias. Eso, digamos, va a quedar varias respuestas. Primero, hemos sido impulsores de estas reformas porque estamos convencidos de las bondades y de cómo fortalece nuestra democracia. Pero es consciente que no va nuestra institucionalidad y mejora la representación. Lo segundo es que estas normas no están vigentes, en principio. O sea, si bien han salido del Pleno, ni siquiera tienen el carácter de autógrafos el día de hoy, y menos han pasado al Ejecutivo para su promulgación u observación como corresponde. O sea, lo van a dejar ahí. No, todavía no ha llegado a esa etapa. Lo tercero es que si sigue esa ruta finalmente, ¿no?, y llega al Ejecutivo, obviamente el Ejecutivo tiene la potestad de observarlas o de promulgarlas. Ahora, en los tiempos, me parece a mí particularmente que perfectamente puede alcanzar lo que es paridad y alternancia.
En el caso, por ejemplo, y aún con ciertas debilidades, porque muchas de estas normas han sido poniendo tiempos del 2021 y el 2026. O sea, me diría usted que paridad alternancia sí llegaría. Podría forzarse. Pero no las primarias. No las primarias, porque se requiere de tiempos adicionales para el mecanismo de la elección previa. Y eso ya lo dejamos para el 2025. Sí. Y aún así, esto se aprueba. Y aún así, esta misma norma, permítame ampliarme en este espacio, ¿no? Tiene alguna suerte de debilidad por generar cierta corriente de discriminación. Porque dice, por ejemplo, ¿no? Elecciones primarias 100% son para las agrupaciones nuevas. Para las que ya existen o están inscritas, no. Ellos eligen y son convalidadas en un proceso llamado de elecciones internas. O sea, se generan escenarios diferenciados para el 2021. Las se aplicarán por igual recién en el 2026. En el tema inclusive de paridad, ¿no? Si se aprueba es 2025. No, si se aprueba ahora, o sea, ya salió del Parlamento. Si las elecciones son el 2020 y todo sale como ustedes lo están planteando. Sí, y es más, hay una debilidad adicional, porque estas normas inclusive salen con fechas propias para el 2021 y para el 2026. Bueno, ya no hay 2021, estamos hablando de 2020. Claro. Entonces, en la lógica de que se pudieran aplicar, considero, no todas, pero algunas de ellas podrían adecuarse a través de unas disposiciones transitorias que acorten el plazo de vigencia, no 2021, sino 2020. Ahora, en términos estrictamente políticos, el mensaje que está dando el presidente, él y también a los congresistas es: hemos fracasado todos, ¿no? No, de parte del Ejecutivo es un mensaje constructivo. Pero como reitero una vez más, también hay que destacar acá el desprendimiento y compromiso que tiene el presidente por el país. O sea, seguir en este espacio de contraste político escasamente constructivo, de rompimiento, de crisis institucional, ¿cuánto ayuda eso a avanzar, a construir? O sea, que es una limitante. En ese concepto, de una u otra manera, se busca una fórmula que obviamente se espera que sea articulada como contraparte con el Parlamento de la República. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, y es parte del Poder Ejecutivo. Obviamente en su momento seguramente se va a pronunciar. ¿Por qué la hicieron a un lado? ¿Por qué no se lo dijeron previamente? Miren, el mensaje fue aprobado el miércoles como manda la Constitución, ¿no? El mensaje ha sido el día domingo y ella no participa de las sesiones del Consejo de Ministros. Ahora, de una u otra manera, ella podía informarse, sí, pero directamente a través del señor presidente. O sea, con nosotros no tiene mayor comunicación. ¿A través del señor presidente? A través del señor presidente. ¿Y el señor presidente prefirió no decírselo? No, es que yo no estoy diciendo eso. Yo no desconozco esas circunstancias. Claro, porque no lo tomó a bien, ¿no? ¿Es consciente usted de eso? Por lo menos lo debe haber visto en televisión o lo vio ahí al costado. Es decir, la señora Arauz no estaba muy de acuerdo con lo que ustedes anunciaron. Tampoco lo ha dicho que esté en desacuerdo, sino que claro, ni una ni otra, que es... Me ha mostrado una ni sí ni no, sino todo lo contrario. Una actitud seria, ¿no? Ahora, por eso, ¿le preocupa que ella guarde este silencio hasta hoy? Mire, ella ha sido y es, entiendo yo, una aliada y como corresponde, porque ¿La siguen considerando así, una aliada? Por supuesto que sí. O sea, no hay acción. Pero si es una aliada, ¿por qué no se lo dijeron antes? No hay acción o conducta alguna que me lleve a un comentario diferente, ¿no? Ahora, de ella se pronunciará en algún momento, pero ella en todo momento ha estado trabajando con el Poder Ejecutivo de la mano. Cuando el presidente ha tenido viajes fuera del país, quien lo ha relevado en las responsabilidades ha sido la misma vicepresidenta. ¿Esto quiere decir entonces que se mantuvo en un círculo cerrado? Es decir, el presidente, algunos asesores suyos palaciegos, usted y el premier. No. El Consejo de Ministros también, obviamente, porque esto ha sido aprobado el día miércoles. Esto lo sabía el Consejo de Ministros. Claro, el miércoles ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, como corresponde. Si no, no podría hacerse el mensaje al país. O sea, este es un requisito sine qua non, que lo dispone la propia Constitución. Ahora, obviamente, aquí se acordó guardar la reserva absoluta, porque obviamente quien tenía que dar el mensaje y guardar la reserva del caso éramos todos los que participamos en la aprobación. ¿Confía usted que esto se apruebe de verdad? ¿Que esto pase en el Congreso? 60-40, 70-30, 55-45, ¿cuánto le da? Espero que pase por la salud democrática de nuestro país, por el compromiso que tenemos que mostrar en unas circunstancias como las que estamos compartiendo y porque creo que las circunstancias históricas que estamos compartiendo lo demandan. Ministro, le agradezco mucho por esta entrevista. Vamos a seguir muy de cerca esta situación. No es fácil, no es una situación... El precedente quizá, claro, sea el del año 2000,
pero en otro contexto, ¿no? Con otros actores y sobre todo en otro tipo de crisis, un tanto más compleja. Muchas gracias por esta entrevista. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, con nosotros. Vamos rápidamente a una brevísima pausa, no se vaya. Vienen a la mesa en este estudio de estreno la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, y también el ex premier y congresista César Villanueva. Más adelante, Fernando Tuesta. Nada está dicho.